Bueno, retomo el tema de la crítica de la psicología racional porque tuve un corte de internet. Entonces, estábamos diciendo que Kant retoma la idea de la percepción trascendental y dice que, si bien es una condición de la posibilidad de la objetividad de los objetos que plantean las categorías, no por eso la percepción confiere objetividad a la idea de alma. Entonces, es una idea pseudo racional, es un objeto del pensar, pero no confiere objetividad al alma, sino que postula al alma como una condición para la objetividad. Entonces no hay un objeto extramental real que sea objeto de la percepción trascendental y por tanto es un pseudo objeto. Se hizo una hipostación indebida del alma. Cuando vamos al tema de la subrepción, a la crítica de la falacia, entonces Kant ahí presenta su famosa doctrina de los paralogismos aplicados a los 4 silogismos a través de los cuales, según él, la metafísica tradicional ha concluido en postular 4 atributos del alma. Estos atributos también están ligados a las distintas categorías de la lógica, y en este caso se dice que primero el alma es un sujeto, es el yo pensante, aquí está directamente haciendo alusión al sujeto el yo pienso de Descartes. Entonces hay un silogismo que plantea que el alma, como conclusión, que el alma es una sustancia. Por otro lado, que el alma es simple, que es indivisa, que es incorruptible, todo esto tiene que ver con la simplicidad, y por tanto un derivado de esta simplicidad que se le atribuye al alma es la inmortalidad, tema esencial, central para la ética kantiana, como veremos más adelante. Y por supuesto postulado también por Descartes, por el cristianismo, etc. Y otro atributo adjudicado al alma es eso de que a pesar de los cambios en los distintos momentos del tiempo, hay una unidad que está detrás de los estados anímicos, por decirlo así. Esto también ha sido presentado como una identidad, algo que, por ejemplo, suele ser estudiado en el caso de Hume, ¿no? El tema de la identidad personal, sobre el cual Hume, bueno, señala algunos argumentos bien interesantes que muestran que no se puede sostener, no hay argumentos suficientes para defender la identidad. Bueno, también Hume hizo notar la importancia de ese atributo, tira sus observaciones escépticas y seguramente han sido una inspiración para Kant. Hay una identidad personal, ¿no? Por eso también hablamos de identidad personal o personalidad, es decir, el reconocimiento de un mismo sujeto que permanece detrás de esos cambios. Y después hay un cuarto atributo que él llama idealidad, que está relacionado con el hecho de que los objetos, el alma se los representa como ideales, como no materiales, para decirlo así, pero que a su vez tienen relación con posibles cuerpos externos. Aquí está haciendo alusión a la cuestión de mente y cuerpo, como otra de las cuestiones relacionadas con el sujeto. Y entonces también este último atributo está relacionado con la cuestión del dualismo mente-cuerpo. Por supuesto, como yo le decía, todo esto se desarrolla con mucha profundidad, estamos viendo una mirada general. Entonces, hay 4 silogismos que plantean que el alma es un sujeto sustancial, que es simple, es por tanto inmortal, que es una, por lo tanto tiene una identidad personal, y que tiene un carácter ideal, pero que representa objetos externos corporales, vamos a decirlo así. En esos 4 argumentos silogísticos, Kant dice que se cometen paralogismos, que es una falacia que lo que hace es utilizar ambiguamente un mismo término, que aparecen distintas proposiciones dentro del silogismo,
y a veces se lo usa en un sentido y a veces en otro. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el paralogismo consiste en utilizar la idea de sustancia a veces en un sentido trascendental y a veces en un sentido empírico. Y como esto es falaz, se comete esta surrepción de confundir lo empírico con lo trascendental, de tomar lo subjetivo por objetivo, y por tanto hay una falla en la lógica de la construcción de estos silogismos, y es uno de los motivos por los cuales Kant señala que hay que rechazar estas ideas. Cuando vamos a la cosmología racional, cuya idea es la idea de mundo como la totalidad de la serie de las condiciones de los fenómenos, él acá dice que, bueno, a diferencia de la idea de alma y de la idea de Dios, aquí hay una falsa apariencia de acceso empírico a esa idea, porque justamente al mundo habla sobre fenómenos, de las condiciones de los fenómenos, y los fenómenos en principio son accesibles a nosotros. Sin embargo, es una idea que es pseudoempírica, porque nunca tenemos la experiencia de la totalidad de las condiciones, no tenemos la experiencia del mundo desde sus comienzos hasta su fin, no tenemos la experiencia de la materia si es simple o compuesta, ni si tiene un ente necesario que lo causa, ni si las leyes, los movimientos de la materia se realizan por determinaciones, que son las leyes naturales, o se realizan por cambios espontáneos y libres, o por azar. Entonces, esto que supuestamente se da en la experiencia no se da, ¿no? Se hace una hipostación porque esta idea de la totalidad de la serie de los fenómenos, de las condiciones de los fenómenos, es simplemente un objeto pensado, es una mera entidad pensada, pero la dialéctica, perdón, la razón la transforma en un objeto real, independiente de la mente, ¿no? La hipostasía. Dada que no se dan estos fenómenos y las condiciones de los fenómenos en la experiencia, la razón cae en una serie de proposiciones antitéticas que él presenta como antinomias, y él expone 4 antinomias sobre diversos temas o atributos relativos al mundo, en este sentido de mundo, ¿no? ¿Qué son las antinomias? Son series de argumentos, cada uno de los cuales tiene conclusiones contrapuestas. En algún punto esto es un antecedente de lo que hace después Hegel, ¿no? De la tesis y la antítesis. Bueno, Kant la presenta respecto de algunos predicados muy importantes respecto del mundo físico, que fueron tema de discusión de la metafísica occidental y que tienen representantes muy claros, que vamos a ver en lo que sigue. En esas antinomias, Kant también muestra que se cometen surrepciones entre lo empírico y lo trascendental, que se va de lo empírico a lo trascendental sin decirlo, sin exponerlo de manera oculta, y es así como se llega a falacias. Las antinomias que presenta, como decía, son 4 y están agrupadas en 2 clases, las que son matemáticas y las que son dinámicas. La primera tiene que ver con la infinitud o la finitud del mundo, ¿no? Por un lado se afirma que el mundo tiene comienzo en el tiempo y tiene límites en el espacio, es decir, se lo postula como finito, esa sería una serie de argumentos que concluyen eso. Por otro lado, se postula que el mundo no tiene comienzo en el tiempo, es decir, que es eterno, y que no tiene límite espacial, es decir, que es infinito en el sentido espacial de la palabra. Aquí claramente se está hablando de la categoría de cantidad en lo que hace al mundo. Y nosotros hemos visto, bueno, por ejemplo, en Spinoza sería partidario de que el mundo es infinito, tanto en el como tiempo como en el espacio, ¿no? Y de, bueno, la identificación con Dios. Mientras que la metafísica tradicional occidental, cristiana,
vamos a decir, por ejemplo, Tomás de Aquino piensa que el mundo tiene un comienzo, Descartes también diría lo mismo, etcétera, etcétera. Otra de las antinomias tiene que ver con si las sustancias que componen el mundo, que son sustancias físicas, están compuestas de partes simples o de partes compuestas. Es decir, si cada porción de la sustancia es compuesta y entonces se puede dividir infinitamente, entonces hay una división al infinito de las partes que componen a una sustancia, o si hay un punto en que se llega hay una porción que es indivisible. La posición de una porción indivisible es la que sostendrían los atomistas, que eran, como vimos, una escuela de la antigüedad que en el siglo XVI, XVII, XVIII revivió y tuvo muchos partidarios. A partir de la Revolución Científica eso se tomó mucha fuerza, pero también hay otros que pensaban que no, que la materia era infinitamente divisible. Entonces, ese debate entre el atomismo y la división continua es un debate que está en pie en tiempos de Bacon, y habla acá, sería la categoría de calidad. Entonces, hay argumentos a favor de una tesis y argumentos a favor de la contraria. Cuando él analiza esto, que es verdaderamente muy complicado y muy larga el análisis que hace Kant de estos argumentos, a los cuales le dedicó mucho tiempo, porque tenemos que recordar su interés por las cuestiones físicas en la etapa precrítica, lo que él muestra son surrepciones, ¿no? Ese uso indebido y esa confusión entre lo empírico y lo trascendental, la confusión de lo subjetivo con lo objetivo, y dice que en definitiva, tanto la tesis como la antítesis en ambas antinomias son falsas, con lo cual ninguna de las dos es aceptable, y así termina la crítica en este aspecto. Y con respecto a las antinomias dinámicas, vamos a ver primero cómo son, en qué consisten. La primera tiene que ver con si los cambios que ocurren en la naturaleza, si los efectos, las relaciones causales están determinadas o son libres. Si hay determinación o si hay azar o causalidad espontánea en la naturaleza, o como a veces se dice, causalidad natural, es decir, reglada solo por leyes de la naturaleza, o causalidad por libertad, es decir, cambios de efectos producidos sin la determinación de las leyes. Nosotros vimos una posición determinista, la vimos también en Spinoza, y bueno, podríamos decir que en el atomismo hay una causa libre, ¿no? Hay posibilidad de azar, pueden darse cambios que están por fuera de las leyes naturales, puede haber accidentes, eso lo dicen los atomistas, eso quizá también lo suponía o lo pensaba Aristóteles, bueno, es un tema a discutir, pero sin duda son posiciones que estaban en discusión también a partir de la Revolución Científica, y está el grupo que sostiene el determinismo y el grupo que sostiene la libertad. En cuanto a la última de las antinomias, trata de la modalidad, es decir, de la cuestión de si el mundo en definitiva tiene algo necesario o si es puramente contingente. Entonces, vamos a decirlo como lo presenta Kant: el mundo debe, dice la tesis, o no debe, dice la antítesis, en el mundo, perdón, debe o no debe, dice la antítesis, haber algo que, como parte del mundo o como su causa, sea un ente absolutamente necesario. Y acá se está discutiendo la necesidad o la contingencia. Como vimos, Spinoza, de nuevo, es de los que habla de la necesidad estricta, mientras que otros autores, podemos decir que Descartes podría decir que el mundo es contingente, que Dios eligió crearlo, pero pudo no haber sido, por ejemplo. Con respecto a este par de opuestos, tanto la antinomia 3 como la 4, Kant lo que muestra es que se cometen falacias, pero que ambas conclusiones podrían ser verdaderas
o también compatibles entre sí en cada par. Es decir, que pueden pasar las dos cosas. Pero entonces el problema aquí es que si una tesis se presenta como excluyente de la antítesis y viceversa, entonces no pueden ser las dos verdaderas, o una tiene que ser verdadera y la otra falsa. Con lo cual, si el análisis que hace Kant muestra que ambas pueden ser verdaderas, entonces quiere decir que aquí tenemos una falacia en ambas, ¿no? Y algo que debo agregar es que la estructura de las pruebas, de los argumentos en favor de las antítesis y las tesis de las cuatro antinomias, siempre tienen la forma de una prueba indirecta o apagógica, por la cual se presenta como primera premisa la afirmación que se quiere refutar, ¿no? Digamos, si el que sostiene la tesis parte de lo que afirma la antítesis y a partir de afirmar la antítesis muestra que se produce un absurdo en la conclusión. Así que, grosso modo, esa es la estructura de la crítica formal de las antinomias en la cosmología racional. Pasando ahora a la teología racional, bueno, la hipostación consiste en plantear nuevamente esa idea de un ser que está por fuera de ser, que no es más que es más que una mera idea, y Kant lo llama a Dios ideal de la razón pura, diciendo que es el concepto de un objeto singular que está determinado por una mera idea, no está determinado más que por eso. No hay algo fuera de esa idea que nosotros podamos demostrar que existe. No tenemos demostración alguna de que esa idea tenga una validez objetiva extramental. Así que no hay ningún argumento a favor de la existencia de Dios que sea válido para Kant. Sin embargo, repito algo que adelantamos, el ICE está fundado en una idea natural, no es una idea caprichosa, es una idea inevitable y es una idea necesaria. Vamos a ver bien cómo lo plantea esto, sobre todo en la ética. Y nuevamente es una idea pseudoteórica porque no hay nada fuera de ella, de la idea, que demuestre que tenga validez objetiva. Con respecto al análisis lógico, a la surrección, él distingue tres tipos de argumentos a los que bautiza, y esos nombres van a quedar en la historia de la filosofía acuñados para siempre: el argumento ontológico, el argumento cosmológico y el físico-teológico. Una primera versión de estos argumentos había aparecido en la etapa precrítica, en un opúsculo llamado Acerca del único argumento posible para la demostración de la existencia de Dios. Él retoma el tema en la crítica de la razón pura y, bueno, algunas de las críticas que habían aparecido ahí son las mismas que aparecen en esta obra. El argumento principal, y esto está enfatizado ya desde el comienzo, ¿no?, es el ontológico. Y en definitiva, los otros, si bien cada uno tiene sus fallas específicas, nosotros no vamos a analizarlas a todas, pero sí lo importante es que, en definitiva, los otros, para poder ser argumentos completos, siempre requieren del argumento ontológico. Eso es lo que señala Kant. El primero, entonces, el ontológico, nosotros por supuesto ya lo conocemos. Si lo vieron en filosofía medieval, lo habrán visto con la formulación de Anselmo de Canterbury, y en moderna siempre se lo estudia en la presentación que hace Descartes, aunque también hay una presentación en la propia Ética de Spinoza. En la versión tal como la reconstruye Kant, se dice que Dios es el ente realísimo, el que contiene toda la realidad, y es el concepto de un ser que contiene toda la realidad, es decir, todos los predicados. Eso quiere decir ente realísimo. Esa sería la primera premisa del argumento ontológico. La segunda dice que la existencia es una realidad o es un predicado,
y entonces, ya que Dios tiene todas las realidades, también tiene este predicado de la existencia, y por lo tanto Dios existe. Lo que es este argumento, como ya se ha visto anteriormente en otras materias, o en este mismo programa, es que del solo concepto de Dios, este argumento concluye su existencia necesaria. Kant dice varias cosas sobre este argumento, vamos a concentrarnos en lo más conocido, que es por un lado contradictorio, porque introduce predicado de la existencia en un ente del cual en realidad lo que se pretende es conocer su posibilidad, si es posible que Dios exista, no si Dios es. Dice que ahí hay ya una cosa indebida. Y luego la crítica, que es más conocida, es la de postular la existencia como un predicado determinante. Dice, aquí lo que hace el argumento es combinar un predicado meramente lógico, es decir, un predicado que es tal por la oposición que tiene una proposición, por eso es un predicado. S es P es predicado porque ocupa esa función de estar en relación con un sujeto y vinculado con el verbo copulativo es, por eso es P. Ese es el sentido lógico de un predicado. Y dice, bueno, aquí lo que se hace es mezclar un predicado lógico con un predicado real o determinante. ¿Qué es un predicado real o determinante? Dice Kant, es un predicado que agrega algo al concepto del cual se predica. Es decir, extiende, ensancha el concepto del sujeto porque le suma algo. Pero, dice Kant, cuando nosotros decimos, acá es una cita, cuando decimos que Dios existe, no agregamos nada al concepto de Dios, sino que ponemos al sujeto mismo con todos sus predicados. Esto ocurre porque en el concepto mismo de Dios ya estaba incluido que es un ente realísimo. No estamos agregando nada en esa predicación. Y por otro lado, lo que dice es que usa erróneamente la categoría de existencia al aplicarla a algo que no se da en la experiencia, ¿no? Ese objeto, Dios, es un objeto del pensamiento puro. Aun si la existencia, cuando la predicamos de Dios, agregara una información a ese concepto, estamos aplicando una categoría, y las categorías, la existencia es una categoría en el sentido kantiano de la palabra, y las categorías se aplican a lo dado en la experiencia. Pero ese concepto tiene un objeto que no se nos da en la experiencia, y entonces no le podemos aplicar una categoría a lo que no es dado. Así que ese es otro de los problemas lógicos que encuentra Kant en el argumento ontológico. Rápidamente vemos ahora la crítica de la teología racional en cuanto al argumento cosmológico. Este es un argumento que también es muy conocido, por ejemplo, Tomás de Aquino es uno de los primeros quizás que lo formula, que parte de la existencia de lo contingente, y de lo contingente va a lo necesario, y dice, como lo formula Kant, si algo existe, entonces un ser absolutamente necesario debe también existir, yo mismo al menos existo, y por lo tanto existe un ser absolutamente necesario. Eso que existe, el yo mismo, es algo que es contingente y que para ser necesita un ser absolutamente necesario, que sea la causa. Si existe lo contingente, debe existir lo necesario para que lo contingente sea. Y para completar este argumento, Kant dice, con solo postular un ser absolutamente necesario, no se llega a Dios, sino que además se debe completar con que ese ser absolutamente necesario sea el ente realísimo, es el ser que tiene toda la realidad o todos los predicados posibles. Así que en este argumento se parte de lo contingente en general, es decir, no de un tipo de entidad contingente, sino de cualquier cosa que sea contingente, se concluye la existencia de una causa necesaria. Es un argumento de las 5 vías tomistas, este es uno de los más conocidos. Sintetizo muchísimo aquí.
en definitiva, como vimos, de la conclusión 3, tenemos que ir a agregarle 4 para que el argumento tenga validez. Es decir, tenemos que recurrir al argumento ontológico. Pero, como hemos visto, el argumento ontológico es inválido, con lo cual el cosmológico, más allá de que pueda tener otros problemas formales, también es inválido porque descansa en última instancia en un argumento que es el mismo inválido, que es el argumento ontológico. Con respecto al argumento físico-teológico, este tipo de argumentos era muy característico en tiempos de Kant, particularmente en la Revolución Científica, en el fines del siglo XVII, a lo largo del siglo XVIII, porque partían distintos científicos, como por ejemplo Boyle, Robert Boyle o el propio Newton, de que cuando contemplamos el mundo y vemos que hay una relación de medios afines, que hay un todo ordenado y bello, donde todo lo que es obedece a un fin, a un diseño, a una planificación. Por esta razón también se lo llama argumento del diseño. Esa gran planificación, ese todo ordenado teleológicamente, da cuenta de que hay un ser inteligente que lo ha creado, porque todo lo que tiene intencionalidad, lo que refleja que hay objetivos perseguidos y que hay medios que alcanzan esos objetivos, requiere un sujeto inteligente que esté por detrás, un agente inteligente que sea causa de eso. Así que Kant lo llama físico-teológico, haciendo alusión a la físico-teología, justamente la idea de que cuando conocemos el mundo físico adecuadamente, descubrimos la teleología y de ahí podemos hacer inferencias teológicas. De la física vamos a la teología, de conocer el mundo físico, natural, en sus leyes, en sus causas, vamos a conocer a Dios como su creador. Es la articulación de la física con la teología. Y tal como lo formula Kant, el argumento dice, si algo existe, algo ordenado teleológicamente existe, debe tener una causa inteligente. El mundo es un todo ordenado teleológicamente y por lo tanto existe un arquitecto creador del mundo. Kant dice, después, para completarlo, necesitan postular que ese arquitecto, ser inteligente, es una causa necesaria, como dice el cosmológico, el argumento cosmológico, y por lo tanto es el ente realísimo. Con decir tan solo que es un arquitecto no nos alcanza para que ese predicado alcance todos los atributos que tiene la idea de Dios. Por lo tanto, este argumento, que parte de la existencia no de lo contingente en general, sino de lo contingente ordenado, concluye en la existencia de una causa necesaria de ese orden, pero en última instancia necesita apoyarse en el argumento ontológico también, no solo en el cosmológico, que postula una causa necesaria, sino en el ontológico, que postula el ente realísimo. Pero como hemos visto, tanto el cosmológico como el ontológico son inválidos, por lo tanto el argumento físico-teológico también lo es. Bien, ese es el esquema de la crítica de la teología racional. Un agregado muy interesante para notar es que, más allá de estas críticas, Kant nunca refuta la existencia de Dios. Lo que él hace es mostrar que ningún argumento en favor de la existencia de Dios es válido. Y, sin embargo, dice que no tenemos modo de demostrar que el ateísmo es válido, ¿no? Entonces voy a citar como lo dice en la crítica. Dice, los mismos fundamentos mediante los que se pone a la vista la incapacidad de la razón humana para afirmar la existencia de un ente tal, Dios, necesariamente son suficientes también para demostrar la ineptitud de toda afirmación opuesta. Entonces, la mente humana, la razón humana, que tiene esta tendencia a lo incondicionado, no es capaz de demostrar que Dios existe,
pero por lo mismo tampoco es capaz de demostrar que Dios no existe. El ateísmo no se puede sostener con razones válidas, con argumentos válidos, sin falacias, y tampoco el teísmo se puede sostener. Ninguna de las dos se puede sostener. Y agrega, para el uso meramente especulativo de la razón, el ente supremo queda, pues, como un mero ideal. Como un concepto, acá está mal la cita, como un mero ideal, un concepto que consuma y corona todo el conocimiento humano, concepto cuya realidad objetiva no puede ser demostrada por esta vía, pero tampoco puede ser refutada. Nuevamente, no se puede demostrar la realidad objetiva de Dios, pero tampoco se puede refutar su realidad objetiva. Así que ahora cortamos y terminamos la última parte en un rato.